¿Sientes que la educación islámica en tu comunidad se enfoca en, el 50% contestó, se enfoca más en el aspecto físico y ritualista de la religión? ¿Es cierto? Aunque hay un número, un porcentaje de un 39%, 18 personas contestaron, que piensan que hay un balance entre ambos, tanto en el aspecto espiritual como el aspecto físico, y este es el ideal. Porque el Islam es ambas cosas. El Islam no es solamente reglas y regulaciones, el Islam tiene toda una sabiduría sobre cómo conectarse espiritualmente con Dios, o sea, detrás de la oración. Y de pronto quiero dejar esto claro, la oración no es un fin, el salah no es un fin. El salah viene de la palabra salawa, que significa, salu quiere decir conexión. El salah es es un medio para conectar. ¿Sí? O sea, el problema es cuando aprendemos que el salah es un fin. Y la forma en cómo nos enseñan el salah es que es un fin. Nosotros nos enseñan el salah de tal manera que tenemos que aprenderlo en árabe, tenemos que aprenderlo en árabe y es urgente que lo aprendas en árabe, pero nunca o rara vez se detienen a conectarte con aquello que estás diciendo. O sea, rara vez hay una conexión entre esa postración y lo que realmente, lo que estás haciendo físicamente y lo que implica o lo que significa. Hay un libro que yo traduje y lo puse en forma de artículos en mi página, se llama Las dimensiones internas de la oración. Ese libro, bueno, ese es por Imam Ibn al-Qayyim, pero hay otros también que hablan de las dimensiones internas de todos los rituales por Imam al-Ghazali. Y la verdad es que es increíble porque cuando empiezas a darte cuenta que lo que estás haciendo tiene un significado más profundo, es cuando realmente puedes conectarte. Los rituales en el Islam son medios, no son fines. El fin es lo que ese ritual, a lo que ese ritual nos lleva espiritualmente. Entonces, el fin del Islam, el propósito final es la conexión con Dios. Es la conexión con el Tawhid, con el único, con el uno. Es entrar mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, físicamente en un estado de Tawhid, de hacer Tawhid, ¿no? De establecer ese Tawhid, esa unicidad. Y todos esos rituales que hacemos, o esas repeticiones que hacemos, no, tienen la capacidad de llevarnos, de físicamente llevarnos, pero trascender espiritualmente, ¿sí? Y el problema es que yo no veo eso en la enseñanza. En la enseñanza yo veo que la mayoría de las veces nos quedamos supremamente estancados con el ritual y la enseñanza carece de toda conexión espiritual. El balance, lo correcto es que vaya de la mano. Y si la religión o la enseñanza está solamente enfocada en el aspecto espiritual, también es un problema. Porque los rituales sí son importantes. El ser humano, como creación, necesita rituales. El animal tiene rituales. No, las plantas tienen rituales. Y el ser humano necesita rituales, porque los rituales tienen un efecto sedativo, por llamarlo de alguna manera, en nuestro cerebro reptil. Pero aparte de eso, es porque por medio del aspecto físico nos conectamos con aquello que está más allá, que es trascendente, y lo sabemos. Pero necesitamos, como estamos en este cuerpo físico y en este plano físico, necesitamos del ritual físico para conectarnos con ese aspecto espiritual. Pero la oración no debería carecer de meditación, por ejemplo. No debería carecer, o sea, deberíamos entrar en un estado meditativo de 5 minutos en los cuales nos desconectemos completamente, ¿no? Del mundo, por decirlo de alguna manera, como le pasaba a algunos de los sahabas que se le paraban los pájaros en la cabeza porque estaban tan, eh, tan sin moverse, ¿no? Tan estáticos que tenían y entraban en esos procesos de comunión que hay relatos que decían, por ejemplo, que le iban a hacer un procedimiento, ¿no? Quirúrgico o sacarle una espina o algo, cuando entra en esta oración lo haces. Porque cuando entraban en esta oración no sentían nada, o sea, se iban como a otra dimensión. Nosotros no experimentamos eso. La mayoría de nosotros, pues, no experimentamos eso.
Y yo pienso que es falta de educación también, bueno, de práctica, pero aparte de la práctica es que hemos aprendido, tengo que hacer el sabá, y es un tema ritualístico. Y la idea es que sea balanceado, porque el Islam es ambas cosas, es ambas cosas. Es más, yo diría que el Islam es más espiritual que físico. Lo físico es el medio para alcanzar lo espiritual, ¿no? Bueno, ¿sientes que la educación islámica en tu comunidad se adapta a la cultura de los tiempos modernos? Esto me dejó impactada. Yo pensé que iba a ser lo contrario, que no se adaptaba. Y bueno, felicidades, porque realmente es importante que el Islam lo vayamos entendiendo de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestra cultura, tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Es supremamente contexto histórico. El contexto histórico va a cambiar, no la narrativa islámica. No, no las cosas básicas, pero sí la percepción, ¿no? Por ejemplo, hay muchas fatwas por ahí de nuestra relación con los no musulmanes, pero tenemos que saber que esas fatwas vienen del siglo VII cuando estábamos en plenas cruzadas. No es lo mismo 7 siglos antes que 7 siglos después. Nuestro contexto político, social, económico, cultural va a afectar el entendimiento de muchas cosas. Y hay muchos versos también del Corán que están, obviamente, que tienen no tienen unas razones para haber descendido, se conoce como Asbabun Nuzul, y tienen unas razones, un contexto histórico y geográfico y social en ese momento. Entonces, no podemos comprender, sacar de ese contexto estos versos o esos hadices o estas fatuas de los sabios y ponerlas en práctica como si fuese algo repetitivo. El Islam no es así. Por eso existe la ijtihad, que es el esfuerzo que hacen los sabios por llegar a unas conclusiones que sean aptas para el tiempo. Eso existe. El Islam sí es una religión que pasa por procesos de reforma, no la reforma como la entendemos de cambiar la religión, porque no es el cambio de la religión, es el cambio es la adaptación de esos conceptos a el momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí es diferente, sí las cosas son diferentes hoy a lo que eran hace 50 años. Entonces, el Islam se debe adaptar a eso, ¿no? Bueno, y definirías el Islam como una religión enfocada solo en los rituales. Solo una persona contestó. Asumo, no sé quién contestó porque es anónima, que es una persona nueva en el Islam. Y el 97.8% sabe que es una religión que balancea entre la espiritualidad y la práctica religiosa. Gracias a Dios que este entendimiento lo tenemos, porque es así. ¿Sientes que tu conexión espiritual es o era más fuerte después de haber aceptado el Islam? Alhamdulillah, esto me alegra mucho esta respuesta, porque hay muchas personas que sí sienten que su conexión era más fuerte antes del Islam. De pronto es porque han recibido una religión, una educación tan ritualista y tan vacía de espiritualidad que sienten que de pronto si eran cristianos y se conectaban, ¿no?, con la música de la iglesia y con las oraciones y tal, pierden esa conexión, pierden esa conexión, pero increíblemente la mayoría opina que siente una conexión espiritual más fuerte después de haber abrazado al Islam. Me alegra mucho esta respuesta. Y bueno, ¿te sientes conectado con Dios cuando realizas el Salah? Explique. Sí, bueno, unas veces lastimosamente se vuelve ritual, o sea, pues, es común. Sí, sí, la verdad, no he tratado, pero no lo consigo, me parece algo mecánico y repetitivo. Esto se debe a que aprendimos el Salah, esta respuesta, como algo mecánico y repetitivo, lo que mencioné anteriormente, vacío de espiritualidad, ¿no? Bueno, absolutamente. Vamos a parar aquí y voy a continuar en el siguiente video.